parasitosis más comunes que vamos a ver y lo primero que vamos a tener en cuenta es que pues todas estas parasitosis se dan a diferentes niveles en nuestra piel. Desde lo que conocemos como ectoparásitos, que son aquellos que están por encima de la piel, hasta aquellos que van a ir penetrando cada una de las capas hasta niveles ya mucho más profundos. Vamos a empezar viendo lo que son las pediculosis, que esa es la parasitosis más frecuente que nos vamos a encontrar. Como les comentaba, dependiendo de la capa de la piel o la superficie de la piel que estén afectando, pues es como se les conoce. Si están por encima de la piel, se les conoce como ectoparasitosis. Incluso si todavía penetran a la capa más superficial, como lo que sería el estrato córneo, sin que produzcan propiamente una sensibilización. Ya las parasitosis que son subcutáneas y profundas, pues obviamente son aquellas que van a ir mucho más allá del estrato córneo, aquellas que van a penetrar la unión dermoepidérmica o incluso llegar a tejidos más profundos como la hipodermis o tejido celular subcutáneo. Hay otras parasitosis en las cuales no necesariamente van a dar el problema en la piel, por que hayan penetrado las capas, sino más que nada porque sus productos de desecho que están produciendo ellos o simplemente la presencia del propio parásito, pues genera una respuesta de hipersensibilidad. Vamos a empezar con la primera, que son las pediculosis, y el primero que vamos a hablar pues va a ser el Pediculus capitis, que es el que con mayor frecuencia vamos a ver. Estos parásitos lo que hacen es pues parasitar principalmente en las zonas donde hay presencia de pelo o vello y pues van a ocasionar que haya una reacción de hipersensibilidad debido al contacto de la saliva que van a dejar al momento que ellos penetran la piel o la pican, digamos, para poderse alimentar. Básicamente eso es lo que va a generar la respuesta de un prurito intenso. Vamos a ver que con mayor frecuencia, en el caso de la pediculosis del cuero cabelludo, que está ocasionada por el Pediculus capitis, lo vamos a ver con mayor frecuencia en niños en edad escolar. Y se da con mayor frecuencia en ellos debido a que la forma que tienen de contacto pues es muy estrecha. Juegan y siempre están pues digamos muy juntos, muy pegados, comparten objetos y eso hace que sea una forma mucho más sencilla de transmitirse digamos de cabeza a cabeza. Comparten cepillo, comparten ropa, se acuestan en el piso a jugar, se acuestan juntos y si a eso le agregamos ¿cómo se dice? Mala higiene o que no haya un baño y una revisión frecuente, pues eso los hace más susceptibles a desarrollarla. En el caso del Pediculus corporis, este se va a encontrar principalmente afectando el cuerpo. Este tiende a alojarse en la ropa, también se le conoce como Pediculus vestimenti. Y este es mucho más común que lo encontremos en personas con una gran falta de higiene, principalmente aquellos que viven en la calle, o algunos que no tengan la posibilidad de valerse por sí mismos y de poderse estar bañando y cambiando de forma frecuente. En el caso del Pterus pubis es el que vamos a encontrar con mayor frecuencia en la zona propiamente genital. Pues se relaciona principalmente con aquellas personas que tienen una muy mala higiene y con infecciones de transmisión sexual. Vamos a ver en esta imagen que tenemos del lado derecho las diferentes variedades de estos pedículos. Vamos a ver que en su forma inicial, pues nos encontramos con lo que es el huevecillo o liendre. Este huevecillo o liendre tiende a adherirse propiamente hacia lo que es el cabello o el vello a través de una sustancia que funciona como una especie de cemento y que hace que se adhiera de una forma tan firme
que pues removerlo cuesta mucho trabajo. Cada uno de estos pedículos vamos a ver que va a variar un poco en cuanto a lo que es el tamaño. Por ejemplo, el pedículos capitis, el que tenemos regularmente parasitando la cabeza, pues tiende a ser un tanto más alargado, tiende a ser de un tono un tanto más oscuro, comparado, por ejemplo, con el Pterus pubis. El Pterus pubis tiende a ser un pedículo más aplanado, un poquito de tono más claro, casi como más transparente, y tiene la característica de que en sus patas tiene una forma, digamos, como de tenazas, semejantes a las de los cangrejos, que son las que usan para poderse sujetar. En cambio, en el pedículus corporis o vestimenti, tiende a tener un tono un poquito como más café claro, y también va a tener en las porciones más distales de sus patitas, pues una especie de también de tenazas o pinzas para poderse sujetar. Como les comentaba, lo que ellos hacen es que pues se alimentan de nosotros, y para poderlo hacer tienen que perforar las primeras capas de la piel para poder succionar y alimentarse. Ellos tienen en la porción dorso ventral pues un aparato especial que es a través del cual ellos van a poder hacer esta función de alimentación. El caso del pedículus vestimente o corporis, que es el que decíamos que va a estar afectando principalmente el cuerpo, en promedio se habla de que podemos llegar a encontrar aproximadamente 10 adultos. Sin embargo, pues esto es muy vago porque pues depende del grado de infestación que tenga el paciente, de la mala higiene que tenga para encontrar pues la cantidad de parásitos adultos. Pero es muy probable que los podamos encontrar. La mayoría de las veces lo que vamos a observar va a ser en la ropa, en los pliegues donde están las costuras. Ahí están metidos en esas costuras. Por ejemplo, también en los calcetines, y los calcetines no están completamente estirados y están un poquito como, digamos, hacia la parte inferior, como arremangados, como decimos. En esos pliegues, ahí es donde los vamos a encontrar. Y pues en cuanto a la piel, evidentemente vamos a encontrar las lesiones por huellas de rascado y los sitios donde ha perforado para poderse alimentar. En cuanto al Pterus pubis, como les decía, tiene una forma, una estructura un poco más chata, más aplanada, es un poquito más corto, y en sus porciones distales de sus patas tienen esa forma como de pinzas de cangrejo. Estos no los vamos a ver con tanta frecuencia porque el color que tienen los hace ser un poquito como medios transparentes. Tienden pues a estar, como les decía, en pacientes en los cuales pues no tienen nada de higiene. Entonces pues ahí se alojan. Vamos a ver que la medida que llegan a tener es hasta de 1 centímetro. Entonces son bastante grandecitos, y pues sí los podemos llegar nosotros a ver. Vamos a ver que dependiendo de cada uno de estos pedículos, vamos a ver que reciben un nombre, digamos, coloquial, de acuerdo a las características, al color. Por ejemplo, lo que es el pedículus capitis, el que vemos generalmente en la cabeza, la gente le conoce más como piojo negro. Al pedículus corporis, el que vemos en el cuerpo o en la ropa, se le conoce más como piojo blanco. Y al Pterus pubis le conocemos más como ladilla. Entonces, esto es pues relevante que lo conozcamos porque pues muchas veces el paciente, si se los llega a detectar, pues te va a decir qué tipo de piojo vio que tenía. En este caso vamos a ver también que las picaduras, las que ellos ocasionan para poderse alimentar, pues son completamente indoloras. Lo que va a ocasionar que haya una reacción prácticamente es el contacto de la saliva
que van a dejar en el sitio donde están penetrando para poderse alimentar. Y pues el contacto de esta saliva va a activar nuestro sistema inmunológico y pues se comienza a desarrollar una reacción de hipersensibilidad. Este proceso va a generar que pues haya una respuesta en la cual hay un prurito intenso. Como les comentaba, cada uno de ellos pues tienen en común que inician con la fase de huevecillo o liendre, que va a quedar completamente adherido y van a ir madurando desde la etapa de ninfas hacia la etapa adulta. Vamos a ver también que dependiendo, como les decía, de cuál de estos pedículos, cuál de estos parásitos sea el que esté afectándonos, pues es el sitio donde lo vamos a encontrar. En el caso del Pedículus capitis, pues lo encontramos principalmente en la zona del cuero cabelludo. Sin embargo, si se trata, por ejemplo, de un varón que tiene barba, pudiera llegar a afectar también la barba y lo pudiéramos llegar a encontrar en esa zona. Por lo tanto, pues si tenemos un varón con esas características, pues hay que revisar esa zona también. Generalmente cuando es en el cuero cabelludo, vamos a ver que tienen predominio por la zona retroauricular y por la zona occipital. Son las zonas en donde más tienden a alojarse y pues son las que tenemos que revisar nosotros cuando vamos a explorar a el paciente. En el caso del Pedículus corporis o vestimenti, generalmente el parásito se va a encontrar en la ropa. En la piel vamos a encontrar las lesiones y estas lesiones tienden a presentarse en la zona del tronco. Podemos ver todo lo que es el tórax, el abdomen, parte del cuello y puede llegarse a extender hacia lo que son los muslos y los glúteos. Toda esta zona es lo que se va a afectar principalmente. En el caso del Ptirus pubis, principalmente pues es la zona genital, la zona donde está poblada de vello, es la zona donde se va a apreciar. Sin embargo, a pesar de que el Ptirus pubis lo vemos con mayor frecuencia pues en la zona genital, pudiera llegar a presentarse en la zona de los párpados. También se ha llegado a encontrar con frecuencia ahí, en las pestañas. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Pues en general vamos a ver presencia de lesiones eritematosas, vemos pápulas, vemos huellas de rascado, podemos llegar a ver incluso costras hemáticas por el mismo rascado y pudiéramos llegar a encontrar algunas ocasiones impétigo o incluso pústulas, dependiendo del grado de infección agregada que pueda tener. Obviamente, a la revisión, si estamos hablando del Pedículus capitis, pues muy probablemente podemos encontrar en el cuero cabelludo lo que son los huevecillos o liendres que se encuentran adheridas todavía a el cabello, aparte de las lesiones. En el caso del Pedículus corporis, pues vamos a encontrar este tipo de lesiones que se ven eritematosas, aparte de encontrar lo que son las huellas de rascado, las costras hemáticas. Vamos a tener una combinación de lesiones. Lo que nos va a ayudar, pues, va a ser que podamos encontrar la presencia del Pedículus corporis en la ropa. En el caso del Ptirus pubis, pues también vamos a encontrar una variedad de lesiones como pápulas, huellas de rascado y lo último que vamos a encontrar, pues es la presencia de manchas hipercrómicas que tienden a verse de un tono un tanto color azul, un tanto azulado. Son manchas bastante oscuras y pues estas van a depender de nuestra propia genética, qué tan oscuras, qué tan azulosas se van a ver. Y pues esas manchas poco a poco van a ir desapareciendo también conforme deje de ocurrir el traumatismo del rascado. Vamos a ver, como les decía, que cuando realizamos la exploración, pues podemos encontrar desde lo que son los huevecillos, las liendres presentes en el cabello parasitado o propiamente la presencia de alguno de estos parásitos.
En el caso de la ropa, tenemos que buscar de forma intencionada en los pliegues o costuras de la ropa. Casi siempre en los dobleces es donde los podemos encontrar. Como les decía, se habla que en promedio podemos llegar a encontrar 10 adultos parasitando, pero pues como ustedes pueden apreciar en esta imagen, pues podemos encontrar mucho más allá de esa cantidad, dependiendo obviamente del grado de infestación y de la falta de higiene de este paciente. El tipo de manchas de las que hablábamos son semejantes a esta, son manchas que vamos a encontrar en combinación con esas huellas de rascado, con las pápulas, con las costras hemáticas, y lo que nos va a ayudar más pues es que busquemos intencionadamente la presencia de el parásito. En el caso del tirus pubis, como les comentaba, pues tenemos que revisar bastante bien para poder buscar la presencia de las liendres o huevecillos o propiamente de el tirus pubis. Vamos a ver en este caso, como les decía, el color que tiende a ser como bastante transparente, blanquito, entonces a veces es un tanto difícil verlo si está todavía en una etapa temprana como de ninfa, que todavía no se ha desarrollado a un adulto, pues obviamente va a ser un tamaño muy pequeño y va a ser un tanto difícil distinguirlo. Como les comentaba, nuevamente, el grado de higiene tiene mucho que ver. Desde el inicio, desde el hecho de saber que es un paciente que a nivel genital tiene este tipo de parasitación, pues ya sabemos que es un paciente que pues no tiene buenas medidas de higiene. Entonces, se les ha asociado muchísimo con infecciones de transmisión sexual. Y esto tiene que ver, pues, precisamente con esa conducta. Si el paciente, pues, no se preocupa por la higiene personal, por bañarse, por estar limpio, pues mucho menos se va a preocupar por estarse protegiendo ante una infección de transmisión sexual. No se va a preocupar de utilizar un preservativo, por ejemplo. Y pues se ha visto una gran asociación entre que estos pacientes, ¿verdad?, que llegan a presentar esta parasitación, pues generalmente también tienen una infección como ya sea sífilis, gonorrea, una tricomoniasis o la presencia de condilomas. Siempre van muy asociados. Obviamente eso no quiere decir que si un paciente tiene alguna de estas infecciones de transmisión sexual, por fuerza tenga que tener esto, ¿verdad? Simplemente es una referencia de que se ha encontrado ese alto índice de relación entre ambas. Ahora, si este paciente con ese grado de mala higiene, pues tampoco se va a preocupar por el sitio donde duerme. No se preocupan de tener una cama limpia, con sábanas limpias, pues si no se preocupan por sí mismos, por limpiarse, por bañarse, por hacerse, pues tampoco de los objetos a su alrededor. Entonces vamos a ver que eso hace que frecuentemente podamos encontrar, como en la imagen del lado derecho, que en la zona del párpado, donde tenemos las pestañas, pues podamos encontrar la parasitación por el tirus pubis. Podemos llegar a encontrar la presencia de las liendres o huevecillos directamente anclados en las pestañas. Obviamente, el que se encuentren en esta zona, pues también nos va a estar generando una respuesta inmunológica, ¿verdad? Va a haber, obviamente, prurito, va a haber huellas de rascado, va a haber edema, puede haber una infección agregada, que pueda llegarse también, pues, por la zona que no es típica, pues, a confundir con otro tipo de patología. El diagnóstico, pues es completamente clínico. Nosotros tenemos que observar y buscar de forma intencionada la presencia del huevecillo o la presencia del parásito. Tenemos que explorar al paciente, tenemos que revisarlo. Va a haber ocasiones y yo creo que les va a tocar en su servicio social en que pues ya no necesitas realmente explorar. Muchas veces te llega el paciente e incluso aquí en la ropa se le salen de la cantidad enorme que traen, o simplemente donde abres el cabello para poder revisar, te vas obviamente a la zona retroauricular, a la zona occipital, porque sabes que es donde con mayor frecuencia se van a depositar. Revisas y de inmediato donde abres la porción del cabello, ves completamente parasitado y lleno de huevecillos. Es muy, muy común.
El diagnóstico diferencial, pues tenemos que hacerlo con una gran variedad de dermatosis. Y esto es porque el hecho de presentar ese prurito tan intenso, pues nos va a hacer que tengamos una gama muy amplia de lesiones. Vamos a tener pápulas, podemos llegar a tener pústulas, costras hemáticas, huellas de rascado. O sea, es una variedad de lesiones. Entonces, pues tenemos que explorar bastante bien para poderlas diferenciar. Pues una de las más comunes, por ejemplo, cuando hablamos de esta parasitación que no es tan común, pero que puede ocurrir el tirus pubis a nivel de lo que es el párpado, bueno, pues tenemos que descartar que lo que estamos viendo pues no sea propiamente, por ejemplo, una conjuntivitis o una blefaritis seborreica, debido a qué? Pues a la misma acumulación que se va a ir haciendo, el edema, las secreciones, ¿verdad? Que al final de cuentas, pues están produciendo este cuadro tan aparatoso que también se va a producir con el tirus pubis. Entonces, pues hay que explorar y obviamente este paciente pues tenemos que mandarlo con un especialista y ya él se encargará pues de definir exactamente ante qué estamos. En el caso de que se encuentre en las zonas donde hay pues el cabello, el vello, pues tenemos que investigar, ¿verdad? Pues puede semejarse como una foliculitis, pero pues en estos casos no es tan clásico que tengamos la presencia propiamente de pústulas en la zona. Básicamente vamos a tener más la huella de rascado y las pápulas que van a estar destechadas por el mismo rascado, van a estar, digamos, decapitadas donde nosotros estamos rascando constantemente. Si se encuentra en zona genital, pues hay que investigar la causa del prurito, ¿verdad? En el caso, si es una mujer, del prurito vulvar, puede tratarse de algún desajuste hormonal, puede ser la presencia de una micosis tal vez. Entonces también tenemos que revisar muy bien para ver la presencia o no del parásito. ¿Qué vamos a hacer ante cualquier tipo de pediculosis? Pues lo primero que vamos a hacer son medidas generales. Estas medidas consisten en que tenemos que cambiar y lavar la ropa de cama, la ropa de uso personal, y se tiene que hacer a temperaturas de agua caliente. Tenemos que lavarlo con agua caliente, de preferencia pues tiene que ser directo en la lavadora, no lavado a mano, es lavado con agua caliente. Y si es posible, tratar de utilizar la secadora. El calor va a ayudar a que estos huevecillos que hayan podido quedar en la ropa de cama o en la ropa personal, pues mueran con el calor o el parásito también. Si por alguna razón no tenemos acceso propiamente al agua caliente, a la secadora, pues hay que lavarlo con lo más caliente que se pueda el agua y hay que tender la ropa y exponerla al sol. Estas medidas pues las tienen que indicar en base al paciente que ustedes están teniendo. Ustedes van a ver cuando estén en el servicio social, depende de la comunidad que les toque, pero si los mandan a una comunidad rural, pues difícilmente van a tener lavadora y secadora, ¿verdad? Si están en una comunidad suburbana, pues ahí sí vamos a tener, no todo mundo, pero la mayoría van a tener acceso al menos a lavadora o a una lavandería donde puedan llevar a cabo la limpieza. Estas medidas no se van a hacer exclusivamente con lo que utiliza el paciente, se va a hacer en forma general. Lo que se recomienda es que no debes de mezclar. Por ejemplo, vamos a suponer que tienes una familia y esta familia aparentemente no tienen el problema más que a lo mejor el hijo. Uno de sus hijos es el único que tiene el problema, papá, mamá y los hermanos no lo tienen. ¿Qué voy a hacer? Bueno, primero, toda la ropa del niño, la de cama, su toalla, su ropa personal, esa la voy a lavar aparte del resto de la casa, pero también la del resto del papá, mamá y de los hermanos, también la vamos a lavar igual, agua caliente, secadora o expuesta al sol. No importa que ellos no tengan el problema, tienen que hacerlo de esa manera, porque ustedes saben que, por ejemplo, pues en una casa, si vivimos con papá y mamá,
pues no somos así de que jamás nos vamos a ir a sentar al mismo lugar. Claro, compartimos la misma casa, entonces muchas veces nos sentamos donde mismo, nos recostamos un ratito en la cama de mamá o en la cama de mi hermano para platicar o algo. Entonces, por eso es que la medida debe de ser general a todos los que están en la familia. Ahora, el tratamiento para poderlos eliminar es la permetrina. Se puede utilizar también lo que es la fenotrina, cualquiera de los dos es efectivo. Sin embargo, se ha visto mayor efectividad con la permetrina. Es el que más se usa y es el que más se recomienda. Ambos son de costo bastante accesible. Los pueden encontrar de venta libre en cualquier farmacia, incluso si no me equivoco, en tiendas como Soriana, H-E-B, pues también tienen farmacias y se consiguen muy, muy fácil. Vamos a ver que la ventaja que tiene generalmente la permetrina es que regularmente te la aplicas una sola vez y lo puedes repetir a la semana. La fenotrina va a depender de la presentación. Hay unos que también lo aplicas, haces el lavado y lo haces hasta dentro de una semana, lo repites. Y hay otras presentaciones que te recomiendan que la uses, por decir, 3 días seguidos. Entonces ya ahí también depende de cuál consigan más fácil, es el que van a utilizar. ¿Cuál vamos a tener nosotros en el servicio social? Generalmente vamos a tener un poco más de acceso a lo que es la permetrina. Va a depender de con qué institución lo estén haciendo, si están con Secretaría de Salud o están con el Seguro Social. Si es con IMSS Oportunidades, generalmente tenemos más lo que es permetrina. Muchas veces no les van a dar permetrina champú, les van a dar una solución o les van a dar benzoato de bencilo. Sí se pueden usar, no se recomiendan mucho porque propiamente el benzoato de bencilo se tiene que diluir, hay que tener más precauciones en el uso. Aparte de eso, tiende a tener más reacciones por dermatitis de contacto. Entonces, siempre vamos a pensar en generalmente utilizar permetrina. Posteriormente a haber lavado con la permetrina, de hecho lo que se hace es que se humedece el cabello, prácticamente ya con el cabello húmedo se aplica como si fuesen a bañarse. Hay que dejarlo reposar por unos minutos antes de que se tenga que poder enjuagar. Y después con este cepillo o peine de dientes que son bastante cerrados, con ese se va a hacer lo que es peinar la zona para tratar de arrastrarlos. Lo único que vamos a poder arrastrar con el peine generalmente pues va a ser el parásito. Lo que son los huevecillos o liendres se tienen que hacer de forma manual, retirarlos, porque están tan adheridos al cabello que no se desprenden con facilidad. Otra de las parasitosis que también van a ver con bastante frecuencia en el servicio social es la escabiasis. Esta está provocada por el Sarcoptes scabiei y van a ver que también les va a llegar a la consulta con bastante frecuencia y generalmente les van a llegar niños con este problema. También llegan adultos, pero la mayoría son niños. Es bastante contagioso y también genera muchísimo prurito y la mayoría de las veces el prurito es mucho más intenso durante la noche. Y esto tiene que ver con el ciclo de vida del Sarcoptes. Ellos tienden a salir cuando ya eclosionan los huevecillos, ahorita lo vamos a ver, eclosionan los huevecillos y salen a la superficie y lo hacen de noche. Vamos a ver que esto es mucho más común que ocurra en lugares donde hay personas que viven en hacinamiento y nuevamente donde no hay muy buena higiene. La variedad o el grupo de edad pues es bastante amplio, desde niños hasta adultos. Y si en la casa una persona lo tiene, es casi seguro que los demás integrantes lo van a tener también. Vamos a ver que el Sarcoptes scabiei, en este caso, tenemos la hembra y el macho. Ellos tienen la etapa en la cual ocurre la fecundación. En la superficie de la piel lo hacen, digamos, como en forma de ectoparásitos, están en la superficie por fuera, pero una vez que ya está fecundada la hembra
rompe y penetra el estrato córneo hasta la división donde se encuentra con el estrato granuloso. Entra, penetra la piel y una vez que lo hace, va a empezar a cavar un túnel. Este túnel que comienza a cavar, vamos a ver que pues en ese trayecto, mientras va cavando el túnel para irse a alojar, pues va depositando huevecillos en el trayecto. Una vez que penetra y genera ese túnel, la hembra no puede retroceder y eso va a ser debido a que en la porción dorsal tienen unas espículas, unos como ganchitos, que una vez que entra, rompe el estrato, pero si quisiera regresarse, esos ganchitos, como están apuntando de esta manera, al regresarse, ¿qué van a hacer sobre la piel? Se van a, digamos, a encajar. Entonces no puede regresar, solamente puede avanzar hacia adelante. En promedio, depositan de 40 a 50 huevecillos cada hembra. Así que imagínense qué tan fácil es que se disemine por toda la piel. El ciclo de tiempo que va a durar desde que se deposita el huevecillo, eclosiona y madura para poderse fecundar, en promedio son 14 días. Y el tiempo que va a durar vivo, en promedio son de 4 a 6 semanas. En este caso, el macho tiende a fecundar y una vez que fecunda la hembra, muere. La hembra no. La hembra va a durar estas 4 a 6 semanas dentro de nuestra piel en esa porción del estrato córneo. Y vamos a ver que durante todo ese tiempo, pues la presencia de ese parásito, de ese cuerpo extraño, genera una reacción de hipersensibilidad y es lo que nos va a estar generando que haya esa sensación también de prurito y edema en el sitio. Se transmite muy fácilmente en contacto directo de persona a persona y a través de objetos, también por contacto sexual. Tiene que haber ese contacto directo con algún objeto parasitado para que logre llegar a ti y pueda penetrar la piel. Como les comentaba, la hembra lo que hace es que va rompiendo el estrato córneo y va cavando un túnel. Ese túnel no lo va a hacer hacia abajo, o sea, no lo hace hacia lo que es dermis y tejido celular subcutáneo, sino que lo hace en forma paralela hacia las capas, hacia lo que es estrato córneo y granuloso. Vamos a ver esta imagen, aquí podemos apreciar lo que les comentaba. Una vez que logra penetrar, va cavando este túnel y en el trayecto va depositando todos sus huevecillos. Tiene estas espículas en el dorso que son las que le impide que pueda regresar. Estos huevecillos tardan en madurar. Una vez que maduran y eclosionan, salen en una etapa inmadura estas larvas y estas larvas van a romper el techo del estrato córneo, lo rompen para poder salir a la superficie. Van a madurar en forma de ninfas y una vez que se encuentran en la superficie, tienen encuentros con el macho y es donde ocurre la fecundación. Muere el macho y esta hembra fecundada, entonces va a repetir el ciclo, va a hacer lo mismo, va a romper estrato córneo, depósito de huevecillos y se repite el ciclo. Superficies donde se encuentran. Ahí es donde van a, digamos, a copular para poder fecundar. Pero están en los huevecillos y de ahí van a salir. Ok, gracias, doctora. De nada. Y pues esa es la única diferencia, que básicamente el macho nada más, el ciclo termina ahí. Una vez que logra salir, nada más copula, fecunda la hembra y muere. Y en cambio el ciclo de la hembra no, la hembra continúa. La hembra continúa y ella es la que está perpetrando que esto pues siga ocurriendo, ¿verdad? Continúa con ese ciclo. Permítanme, ya casi estamos todos. Ok, bueno, eso es lo que ocurre. Entonces, ahora,
he aquí el por qué el prurito es más intenso durante la noche. ¿Por qué? Porque estas larvas van a hacer esta función de romper el estrato córneo para salir a la superficie copular. Esto va a ocurrir en la noche. Esto, pues se ha visto que es como si fuese, digamos, una forma de protección del propio parásito para que pues no lo sientas o no te des cuenta, porque pues en la noche la mayoría pues estamos dormidos. Entonces, mientras estás dormido es cuando salen. Entonces, de esa forma se protegen a que pues instintivamente, si estuvieses despierto, pues automáticamente quisieras rascarte o sacudirlo. En cambio, dormido, pues no te das cuenta. Sin embargo, como quiera, pues se produce esta reacción de prurito intenso, una, por la presencia propia del parásito, y segundo, porque pues están en la superficie, andan caminando sobre la piel y pues las sentimos, las detectamos y pues eso nos genera que comencemos a rascar la piel. ¿En dónde vamos a ver la mayor parte de las lesiones? Bueno, principalmente se habla de estas dos líneas imaginarias que se les conoce como las líneas de la hebra. Estas líneas de la hebra pues tienen una disposición en la cual cruzan a la altura aproximadamente de la rodilla y justo a la altura de los hombros. En personas adultas se ha visto que en este espacio que queda entre ambas líneas, en este espacio es donde con mayor frecuencia podemos ver la afectación del Sarcoptes y es donde vamos a ver las lesiones. Ahora vamos a ver que usualmente en las zonas de los pliegues es donde como mayor frecuentemente se ve. Podemos hallarlo en toda la zona, pero en los pliegues es como que más donde nos va a estar dando molestias. En el caso, por ejemplo, de lo que son los niños y los lactantes, en esos casos se dice que no respeta la línea de la hebra. Lo podemos encontrar en prácticamente cualquier sitio del cuerpo. Podemos encontrarlo con mayor frecuencia si son niños, generalmente ya pues en etapas escolares. Lo vemos en las palmas de las manos, en los pliegues interdigitales, y nos dan como resultado este signo clásico que se conoce como signo del cirujano. Y este signo lo vamos a apreciar porque al presentarse, digamos, imagínense la mano, entre los pliegues digitales tenemos la parasitación, pues se comienza uno a rascar y eso genera que haya inflamación, hay edema de la zona, aparte de que tenemos la propia lesión que genera las pápulas. Vamos a ver que eso va a hacer que ya no podamos hacer este movimiento tan fácil. Del grado de inflamación que alcanzan por tanto traumatismo de rascado, se ponen tan inflamados los dedos que les quedan las manos así, mientras están con la infección, obviamente, después se quita. Pero mientras, cuando el niño entra a la consulta y trae esa parasitación, pues vienen con las manos así. Por eso se le llama el signo del cirujano. Vamos a ver que hay una variedad de lesiones, empezando por lo que son las pápulas. Vamos a ver que puede haber presencia de costras hemáticas debido al propio rascado. Pueden llegarse a sobreinfectar y podemos empezar a ver presencia también de pústulas. ¿Cuál va a ser la característica que me va a ayudar a distinguir? Que la mayoría de estas lesiones tienen un patrón lineal. No es muy marcado, hay que observarlo muy bien para poderlo ver. Si vemos, por ejemplo, en esta mano, aquí podemos ver cómo estas 3, casi 4 lesiones, pues van continuas. Y si se fijan aquí, nuevamente, aquí hay aproximadamente 3, 4 lesiones. Aquí alcanzamos a ver otras. Y si se fijan, los trayectos de afectación generalmente tienden a ser lineales. Ahora, si vemos la del lado izquierdo, esta ya es muy difícil distinguir, por lo que les decía, hay mucho edema, hay mucho huella de rascado, incluso estas mismas pápulas que se van formando como estas pápulas se llegan a decapitar por el mismo rascado, las rompen y pues ya
cambian bastante la morfología. Vemos aquí, sin embargo, que los traes. ¿Okay? Ahora, este sería lo que conocemos como les decía el signo del cirujano. Vemos la mano como tiene esa forma por el grado de inflamación y lesiones que presenta. Cuando hablamos ya, por ejemplo, de niños, como les decía, lactantes, niños pequeños, pues se puede llegar a diseminar fácilmente, podemos hallarlo tanto en las palmas de las manos como en las plantas de los pies, y pues aquí ya es un poco más difícil a veces de distinguir si te lo llevan ya en una etapa en la cual pues está completamente diseminada la infección. En este caso vamos a ver que el predominio que van a tener estos niños pues va a ser que están muy inquietos, son niños que están muy llorones, tienen muchísima comezón, tienen mucho prurito y vamos a ver dentro de todo este desorden de lesiones que hay cierta, si ustedes le ponen atención, hay cierto patrón, si se fijan. Aquí hay ciertas lesiones que podemos ver que parecieran ser lineales, tienen cierta estructura, aquí en esta que no es muy clara, pero ustedes se fijan aquí cómo hay líneas de distribución. Dependiendo obviamente qué tan parasitado esté, pues es lo que vamos a encontrar. Por ejemplo, en mujeres vamos a ver que en cualquier pliegue, incluso debajo del pliegue mamario, vamos a encontrarlo. Como les decía, pliegues axilares también es muy frecuente y seguimos viendo la presencia de esas líneas. Si ustedes se fijan, tienen un patrón, como ya lo mencioné, y pues hay que buscarlo de forma intencionada. La primera complicación que vamos a encontrar, pues generalmente es el impétigo. El impétigo, acuérdense que es un oportunista. El impétigo nada más está esperando que haya una solución de continuidad para poder desarrollarse. Entonces, si esto ocurre, pues aparte de esa gama de lesiones, pues vamos a agregar la presencia de costras melicéricas. Otra de las complicaciones que podemos encontrar es la dermatitis de contacto y esta va a ser más que nada porque la mayoría de las personas pues somos muy dadas a preguntar antes de ir a la consulta pues a algún amigo, algún vecino, algún familiar y preguntar si ya les ha pasado, qué les han puesto y pues se pasan los remedios caseros o se comparten medicamentos, ¿verdad? Dicen, a mí me salió una vez algo parecido y me dieron este medicamento, póntelo. A mí me funcionó. Y eso va a generar que sobre una piel que ya está presentando un grado de sensibilización por la propia presencia del parásito. Si a esto le agregas que el tratamiento que le estás dando no recetado, pues le causa irritación, pues se complica. Ahora, si es sensible al producto que le están dando, pues muchísimo más. El diagnóstico es completamente clínico, totalmente clínico. Todo es en base a lo que yo voy a observar, en lo que yo voy a preguntar, en la exploración física que voy a hacer. Prácticamente es clínico. Ahora, si en donde yo estoy tengo acceso a un microscopio, si conozco la técnica para hacer un raspado y poder observar ese raspado al microscopio, pues puedo buscar de forma intencionada la presencia de los huevecillos o propiamente del Sarcoptes. Si no, básicamente va a ser clínico. Pues el diagnóstico diferencial, pues realmente es bastante amplio. Tenemos que pasar por muchísimas dermatosis en mente, ¿verdad? Tenemos que ir pensando desde que pueda trazar, por ejemplo, en un niño en el cual ya está completamente diseminado con esa variedad de lesiones desde rascado, pápulas, pústulas, costras, pues lo primero que puedo pensar a lo mejor es que se trate a lo mejor quizás de una varicela, algún tipo de una dermatosis exantemática, es lo primero que puedo pensar. Puedo llegar a pensar también en que puede trazarse de alguna de dermatosis ocasionada por lo que se conoce como prurigo, por insectos. Vamos a ver que uno de los más
parecidos pudiese ser el que ocurre cuando hay la picadura de la Cimex lecturalis. Esta es una cimiciasis. En este caso vamos a ver que tiene también una especie, digamos, de patrón, nada más que aparecen como en mancuernas, como en pares. Pero las lesiones son muchísimo más grandes, no son chiquitas. No vamos a ver esos surcos, vamos a ver más que nada el sitio de las picaduras. Se puede confundir con cualquier tipo de urticaria. ¿Por qué? Porque pues son pruriginosas, nada más que la mayoría de las urticarias pues vamos a ver presencia de abones. Y en el caso de que haya una parasitación por pedículos, pues bueno, lo que nos va a ayudar a establecer el diagnóstico diferencial pues es la presencia de lo que es la liendre o el huevecillo o propiamente del parásito. Las medidas generales en la escabiasis pues van a ser prácticamente semejantes a las que se usan en las pediculosis. En este caso, igual tenemos que lavar con agua caliente lo que es la ropa de cama, la ropa de uso personal y por separado. Primero se lava la del paciente, la del que está parasitado, completamente separada del resto de la ropa. Esa es la recomendación que se hace. Si no cuentan con secadora, hay que exponerla directamente al sol. Ahora, aquí lo que se va a agregar es que los colchones donde duerme, los sillones donde te sientas, también se tienen que sacar al exterior y exponerse directamente a la luz del sol. En estos casos, el propio calor pues va a ayudar a que el parásito y el huevecillo pues se destruya, se muera. El tratamiento, como bien dije ahorita, incluye a toda la familia. Si en la casa un paciente o solo uno esté infectado, es muy probable que alguno otro de la misma casa también lo vaya a padecer. Hay veces que ya están parasitados y ellos piensan que no, porque vamos a suponer que el principal, por el cual acuden a la consulta, pues tiene bastantes lesiones y generalmente la mamá o el papá que lo acompañan, ellos dicen que no tiene ninguna lesión y cuando tú los exploras y los revisas, resulta que a lo mejor en la zona de las muñecas, o sea, en los pliegues, por ahí tienen un punto que les está generando prurito. Y pues para ellos dicen, no, pues es que yo no estoy como está el niño o el familiar que llevan, pero resulta que pues ellos ya están parasitados, pero las lesiones que están presentando pues son en menor cantidad. Entonces siempre hay que ir un poquito más allá y hay que preguntar de forma intencionada si en la casa alguien más también tiene ese cuadro de prurito intenso, aunque sea en un solo sitio. El tratamiento nuevamente, al igual que para la escabiasis, que para la pediculosis, en la escabiasis también se va a usar la permetrina. Aquí la diferencia es la presentación. Aquí se va a utilizar en crema. Y en este caso vamos a ver que se va a aplicar después del baño. Se recomienda que el paciente tenga que ir a tomar un baño y después del baño se aplica la crema y se tiene que dejar en contacto mínimo de 8 a 12 horas. Esto se recomienda que se haga durante la noche. Se recomienda que se haga de esta manera porque si ustedes recuerdan ahorita que veíamos el ciclo del Sarcoptes, veíamos que estas larvas salen a la superficie en la noche. Entonces necesitamos tener la piel cubierta de que es un escabicida. Entonces, eso es lo que se requiere para que pueda morir esta larva y pues rompamos ese ciclo. Otra de las razones es de que se pide durante la noche, de preferencia, porque pues en la noche como ya te vas a acostar, digamos, ya no vas a estar activo, sudando, como para que el medicamento no permanezca en la piel, pues permanece mucho más tiempo. Aún así, se recomienda que en la mañana, después del baño, hay que volverlo a aplicar. Nada más que pues en el día, si vamos a suponer que es un niño, pues no lo vas a controlar. El niño va a andar corriendo, va a andar jugando, va a sudar, se va a andar tallando. ¿Y qué va a ocurrir con el fármaco que aplicaste, con la crema? Pues solamente una porción se llega a absorber, pero no va a estar en contacto directo con la piel todo el tiempo.
Esas son las razones en las cuales se tiene que aplicar en la noche y se recomienda que se utilice en niños que sean mayores de 2 meses en adelante. Ahora, dependiendo de la institución con la que ustedes estén haciendo su servicio social, lo más probable es que van a tener acceso al benzoato de bencilo. Casi este es el que nos dejan. Y también se puede utilizar, nada más que el problema es que lo tenemos que diluir. Se lo tienes que dar al paciente y tienes que darle instrucciones de cómo debe de diluirlo y aplicarlo. Tiene el inconveniente de que muchas de las veces genera dermatitis de contacto y otras tantas, como tenemos zonas que han sido rascadas por el mismo prurito y pápulas que están decapitadas, cuando aplican el benzoato de bencilo, se quejan de que arde, les causa ardor en la zona y por lo tanto, pues, lo dejan de usar. Entonces, de preferencia siempre se usa permetrina crema, pero vamos a suponer que estás en tu servicio social y estás en una comunidad rural donde pues obviamente no hay el recurso económico para que el paciente vaya y compre la crema, a lo mejor no hay farmacias en la zona, pues no te va a quedar otra opción más que utilizar el benzoato de bencilo y puedes hacer dos cosas. Si crees que tu paciente es bastante disciplinado, pues le indicas cómo puede utilizarlo. La otra es si tú estás comprometido, puedes prepararlo tú en la clínica y encargarte de aplicarlo directamente y hacerle cita al paciente y decirle, me lo vas a estar trayendo para que yo se lo esté aplicando directamente. Y de esa forma te aseguras de que el tratamiento sí se está llevando a cabo. Ok. Otras de las dermatosis, esta no es tan común que la vayamos a ver, sin embargo la tenemos que conocer porque pues se ve con mayor frecuencia en aquellos pacientes que vienen de ir de día de campo, de haber pasado unos días a lo mejor en la playa y pues aquí en nuestra zona, aunque no tenemos propiamente playa y campo, pues sí tenemos canales, ríos y aparte estamos en una zona donde es frontera y tenemos gente que viene del sur del país donde se ve con mayor frecuencia la larva migrans. Entonces, por eso tenemos que conocerla. La larva migrans ocasiona lo que se conoce como eritema reptante. Esta larva pertenece a la familia de los helmintos y pues si ustedes ven esta imagen prácticamente es, digamos, como un gusano. Y el nombre propio de esta larva es el ancilostoma canium y el ancilostoma brasilense. Estas dos variedades van a generar en una etapa, digamos, de desarrollo, una etapa inmadura, lo que es la fase de larva. Y esta larva, la larva migrans, es la que nos va a afectar a nosotros. Es propio básicamente de los perros y los gatos. Los perros y los gatos cuando se llegan a infectar con el ancilostoma, helminto se aloja propiamente en el intestino del perro y del gato. Entonces, este perro o gato que está infectado, cuando evacúa, junto con sus evacuaciones fecales, pues expulsa los huevecillos del ancilostoma y esos huevecillos van a madurar en la tierra y una vez que están maduros y entran en su fase o en etapa de larva, es ahí cuando por accidente nosotros nos podemos convertir en el huésped. Eso sí, tenemos contacto directo con un suelo que esté infectado con esta larva. Una vez que ha logrado penetrar a nuestra piel, pues va a ocasionar muchísimo prurito, es un prurito muy, muy intenso, es muy doloroso y el paciente te va a referir que las zonas donde entró o donde se está viendo su lesión pareciera que van creciendo como si se estuvieran moviendo. Y esto va a ser debido a que una vez que la larva entra, la larva no se queda ahí, la larva sigue
migrando y migrando. Lo hace de una forma lenta, lo hace aproximadamente de 1 a 2 centímetros por las noches, es lo que va a ir avanzando. Entonces el paciente puede hacer que note esa diferencia y diga, pues es que digamos, ayer yo la tenía en esta zona y hoy resulta que ya se me extendió hasta acá. Pues sí, porque es el trayecto que va a ir avanzando. Es muy común, como les decía, que ocurra en pacientes que vienen de estar en lugares cálidos, en lugares donde estuvieron acampando o que fueron de playa. Principalmente en los lugares donde hay arena y hay calor, ahí es donde se puede llegar a desarrollar muy favorablemente esta larva. No importa ni sexo ni edad, simplemente que estés en contacto con el suelo parasitado para que puedas ser tú el siguiente huésped. Como les comentaba, se ha visto con mayor frecuencia en lo que son en otros estados, en Veracruz, Tabasco y Guerrero. En nuestro estado, en Tamaulipas, también se han detectado casos, se han visto con mayor frecuencia en lo que es la zona de San Fernando y Altamira. Vamos a ver que esta larva, la forma infectante, pues en promedio mide 1 centímetro. Y si ustedes se fijan, tiene en la porción proximal, pues una especie de ganchos, y estos son los que le van a ayudar a irse fijando y a poder ir penetrando la piel. Ahora, fíjense aquí algo bien importante. Mientras se encuentra el ancilostoma en el intestino del perro o del gato, en promedio llegan a eliminar en las heces fecales de 25,000 a 30,000 huevecillos por día. Entonces, si tenemos un perro o un gato que está parasitado, pues imagínense la cantidad de larvas que van a generarse y que pueden llegar a infectar. Para que el huevecillo pueda eclosionar y madurar, se requiere del calor y que se encuentre expuesto al ambiente, o sea, en la arena. Por eso es que en esos sitios es donde con mayor frecuencia nos podemos infectar. Una vez que el huevo eclosiona, vamos a tener que va a eclosionar en forma de larvas, y estas larvas pasan 2 etapas. La etapa de larva rhabditiforme, que es una etapa, digamos, inmadura, y posteriormente maduran a larvas filariformes. La larva filariforme, es la que nos va a infectar. Esta es la que va a penetrar nuestra piel y nos va a ocasionar el eritema reptante. Como bien dijimos, perros y gatos, ellos son los huéspedes principales, y cuando esto ocurre en un ser humano, esto es por accidente. El punto de entrada que ellos buscan, estas larvas buscan siempre el folículo piloso, y a través de ese folículo piloso entran. Y el otro punto de entrada es a través de nuestras glándulas ecrinas, nuestras glándulas sudoríparas. Y una vez que logran entrar, van a comenzar con esos ganchos o dientes que tienen en la porción proximal, a cavar también un túnel, y ese túnel lo van a hacer en la unión dermoepidérmica, y a través de esta unión, pues es donde van a tener esa desplazamiento en el cual van a estar avanzando, como les decía, en promedio de 1 a 2 centímetros por noche. La presencia de esta larva, pues, va a ocasionar que haya una reacción inflamatoria, y vamos a ver que empieza a producirse enzimas proteolíticas y se liberan antígenos directamente de la larva, y eso es lo que nos empieza a dar a nivel cutáneo, pues, el edema, el eritema que estamos viendo. Ahora, hay algunos pacientes en los que se puede llegar a desarrollar el síndrome de Loeffler. Cuando esto llega a ocurrir, vamos a ver que hay una alta producción de eosinófilos, y estos eosinófilos los vamos a ver pues a nivel hematógeno, y vamos a ver cómo la presencia de ellos en forma de una infiltración pulmonar, y también van a ocasionar un exantema generalizado
y muy pruriginoso. Esto no es común, sin embargo, debemos de saber que puede llegar a ocurrir en ciertos pacientes. ¿Qué tipo de pacientes? No hay realmente en específico algunos, pero se habla que aquellos pacientes que son atópicos, aquellos que tienen algún componente, por ejemplo, asmático, son quienes pueden llegar a desarrollar este síndrome. En este esquema podemos observar lo que ya comentamos, cómo el perro y el gato en sus intestinos pues tienen la forma adulta, lo que es el ancilostoma, y va a permanecer alojado en el intestino de estos animales que están ya infectados, y a través de las heces fecales pues van a estar expulsando al exterior la presencia de estos huevecillos. Esos huevecillos caen sobre suelo arenoso y con el calor del sol maduran, eclosionan y tenemos la primera etapa de lo que es la larva rhabditiforme. Esta va a pasar su etapa de maduración a la etapa filariforme, y la filariforme es la que, si entra en contacto directo con nosotros, pues va a penetrar a través de esa glándula sudorípara o a través del folículo piloso y va a comenzar a cavar ese túnel. ¿En dónde podemos llegar a verlo? Pues generalmente se presenta más en extremidades inferiores y se habla mucho de lo que es la parte posterior de nuestro cuerpo, lo que es el dorso, lo que es glúteos. Y esto tiene mucho que ver porque cuando vamos, por ejemplo, a la playa o a pasar una tarde en el río, pues lo primero que queremos hacer es tirarnos en la arena. Entonces, si nos tiramos en un suelo que está infectado y no tenemos protección, digamos una toalla o algo que bloquee el contacto directo con la arena, pues se vuelve el sitio de entrada. Lo que nosotros vamos a ver es que se van a ver estos trayectos sinuosos, son unos trayectos como se les llama serpentiginosos, porque pues parecen o semejan el desplazamiento que tiene una serpiente en la arena. Algo así es lo que vamos a estar observando. Va a tener dos características. Una, vamos a ver que estos trayectos tienden a verse eritematosos, pero vamos a suponer que aquí el punto de entrada fue este sitio. Si ustedes se fijan, conforme va avanzando, la coloración va cambiando, incluso la parte final vamos a ver que se ve ligeramente elevada. Regularmente no lo vamos a ver tan marcado como esta imagen, lo vamos a ver un poquito más discreto como en esta. Todo esto es el trayecto donde la larva ha ido avanzando, y la parte final donde se aloja es donde vamos a ver la presencia de una pápula. Todo este trayecto donde ya avanzó, la coloración va a ir cambiando desde ser un eritema muy marcado a ir perdiendo el color y quedar como un poco más, digamos, cafés, como un poquito café claro, y esa zona comienza a tener una ligera descamación en el trayecto donde se ha ido desplazando. La característica principal que el paciente me va a referir pues es que en un día la tenía en una zona y para el día siguiente se le extendió. Ya lo va viendo que cada vez esas líneas se van haciendo como más grandes, y tienden a decir que hay veces que sienten como si algo se moviera. Eso es lo característico de esta dermatosis. Y si ustedes ven en esta imagen, en la porción más inferior vemos como un tono un poquito más café, y hacia la porción más proximal, más superior, vemos un poquito más eritema. Esto quiere decir que este fue el sitio de entrada y está avanzando hacia esta zona. Si vemos esta imagen, pues vemos los diferentes sitios donde se puede llegar a presentar, y pues esto nos da un gran panorama de ver que lo podemos llegar a confundir con otras dermatosis o con otras patologías. Por ejemplo, si ustedes ven esta imagen, estamos viendo que se encuentra en la pantorrilla. Por la distribución que tiene y la localización, lo primero que pudiéramos pensar es que se trata de unas venas varicosas y no propiamente de un eritema reptante.
Eso es lo primero que podríamos llegar a pensar. Sin embargo, sabemos que una varice de un día para otro, pues no se mueve y no aumenta su tamaño. Esto es un proceso lento. Entonces, esa es una característica que me va a ayudar para que yo pueda distinguirlo. La otra cuestión, pues, es que es bastante doloroso y sí puede llegar a ser también un tanto pruriginoso. La otra característica, como mencionábamos, es que en la parte final, donde se está alojando la larva, pues en esa zona va a haber cierto grado de elevación como si fuese una pápula. Ahora, vamos a ver, como les decía, que pues no siempre va a ser tan evidente, también tiene mucho que ver el tono de nuestra piel. En pieles que sean mucho más blancas va a ser más evidente la presencia de la larva y en pieles que sean más morenas o más pigmentadas no va a ser tan evidente. En esta imagen podemos observar cómo probablemente el sitio de entrada estuvo en esta zona y ahorita se encuentra por acá la larva. Y eso lo sabemos por el cambio de coloración. Si se fijan en esta zona, tenemos un tono de color un poquito más café, como una mancha hipercrómica, que se va a ir desvaneciendo y entre más proximal a la larva, más eritematoso. Aquí podemos observar, como les decía, que no siempre va a ser muy marcado, a veces va a ser un poquito más discreto y no está bastante clara la forma. Las complicaciones, como siempre, el impétigo hace su aparición y esto va a ser secundario a las huellas de rascado. El diagnóstico es clínico. Si tenemos la oportunidad de tener un dermatoscopio, pues eso nos va a ayudar bastante. Acuérdense que me ayuda a observar por detrás de lo que es el estrato córneo y me permite ver prácticamente el sitio donde va a estar alojada la larva. Esto, por ejemplo, si estamos en sitios como las plantas de los pies o en pieles un poquito más pigmentadas, pues va a ser difícil que podamos ver este trayecto. Entonces el dermatoscopio nos va a ayudar a que podamos observar el sitio donde se encuentra alojada la larva, que tiende a verse como si fuese una estructura ovalada de un color amarillo o marrón. El diagnóstico diferencial, como ya les dije, pues es muy variado desde lo que son las varices, desde lo que son la propia natostomiasis, que también va a ser provocada por una larva que también va a tener un ciclo muy parecido, pero en lugar de estar a nivel de la unión dermoepidérmica, la natostomiasis lo va a hacer ya a niveles mucho más profundos. Puede confundirse también con una miasis, pero bueno, en la miasis pues vamos a ver que se encuentra un poro de apertura y no se desplaza. Se encuentra en un solo sitio y no estamos viendo esos trayectos sinuosos que cada día van creciendo o haciéndose mucho más largos. Pues para el tratamiento, lo primero que tenemos que pensar son en las medidas generales. Si ya sabemos que el punto de contagio es el contacto directo con la arena, pues tenemos que evitar eso. Si vamos a andar caminando, siempre traer calzado, aunque sea unas sandalias, para evitar el contacto directo. Si nos vamos a tirar en la arena, siempre colocar un objeto que bloquee el contacto directo, como una toalla, por ejemplo, una cobija, algo. Si están de día de campo, lo mismo. Tratar de que si van de día de campo y van a irse, no sé, a meter al agua, a un lago o algo, pues siempre traten de colocar también una manta, una cobija, algo donde ustedes se van a sentar y no se confíen de que pues traigo un short y con el short me siento, porque pues van a quedar obviamente sus piernas al descubierto en contacto directo con la tierra, con la arena. Entonces, eso es lo que hay que tratar de evitar. Vamos a ver que para el tratamiento propiamente, pues lo primero es destruir la larva. Para poderla destruir hay diferentes métodos. En este caso, no lo vamos a hacer nosotros lo vamos a enviar con el especialista para que lo evalúe. Se puede hacer directamente haciendo una pequeña incisión en el sitio para tratar de extraerla. La otra es utilizar crioterapia o
utilizar cloruro de etilo, pero se tiene que hacer una pequeña incisión para poderse extraer. El tratamiento que sí podemos manejar nosotros es el tratamiento farmacológico. Nosotros podemos dar desde lo que es albendazol o ivermectina. Si vamos a indicarla en niños, de preferencia, vamos a evaluar bien a quién se lo vamos a dar. Nos podemos inclinar un poquito más por la ivermectina en lugar del albendazol. ¿Qué tengo que evaluar primero? Pues si el niño es atópico, si el niño tiene algún historial de urticarias, para saber cuál de los dos. Si el niño tiene ese antecedente de atopia o de urticaria, me voy más por ivermectina que por albendazol. ¿Por qué? Porque el albendazol se ha detectado que es una de las principales causas de desarrollar precisamente en los niños un tipo de urticaria bastante intensa y generalizada. Entonces, si el niño ya ha estado en tratamiento con albendazol y no ha habido ninguna reacción, pues lo puedo indicar. Por eso va a ser importante que en mi historia clínica pues tenga toda esa información en cuanto a alergias que pueda presentar. Ok, vamos a quedarnos aquí en miasis porque nos queda prácticamente 1 minuto y unos cuantos segundos. Vamos a terminar de ver este tema en la siguiente clase. Todavía nos falta algo de información. Como siempre les he dicho, pues en realidad sí es bastante lo que conlleva, pero a final de cuentas lo que nos tiene que quedar claro es cómo lo voy a identificar, cómo se llama el parásito que me está ocasionando, qué es lo que me está afectando, si es nada más a nivel superficial o está ya propiamente unión dermoepidérmica o está en el estrato córneo, ¿dónde está? Acuérdense que esas son preguntas clave también para el examen. Y obviamente el tratamiento, si se fijaron los primeros dos, pues no hay pierde, permetrina, lo que cambia es la presentación, uno es champú, el otro es crema, pero es permetrina, las medidas generales son prácticamente las mismas. Y pues ahorita que estamos viendo ya en el caso del ancilostoma, pues ahí ya vamos a variar, ¿verdad? Ya nos vamos por lo que es el albendazol o la ivermectina. ¿Ok? Bueno, pues por el día de hoy es todo. Estamos pendientes por el grupo de WhatsApp para lo del examen, para quienes están pendientes, y cualquier otra cosa, pues también por ahí, aunque me tardo en contestar, ya saben, ahí ando. Cuídense mucho, les deseo mucho éxito en sus siguientes exámenes que tienen pendientes y los veo en la siguiente clase. Nos vemos. Hasta luego, doctora.